11:13, seguimos con Se Tenía que Decir, y ahora Lu Ortega, que está del otro lado, nos tiene preparado preguntas muy importantes que nos hacemos muchos, o por lo menos los que vos decías, Lu, tienen la suerte, el privilegio de tener un aguinaldo porque no están precarizados. ¿Qué pasa con el aguinaldo? Bueno, el aguinaldo es, muchos lo estamos esperando, es una parte de nuestro salario que recibimos a mitad de año y a fin de año, que es el SAC, el salario anual complementario. No es ningún bono, ni ningún estímulo, ni un premio que dan voluntariamente los empleadores. El aguinaldo es parte de nuestro salario y así está institucionalizado, formalizado en la ley de contrato laboral. Es tan parte de nuestro salario como tener, por ejemplo, obra social o vacaciones pagas. O sea, que el empleador no puede decirte, mira, el mes que viene no te voy a pagar la obra social. Bueno, lo mismo pasa con el aguinaldo. Es parte de nuestro salario porque es una contraprestación por haber prestado o puesto a disposición del empleador nuestro trabajo, nuestra fuerza laboral. Es decir, nosotros tenemos un sueldo anual que se divide en 13 partes, ¿no? Recibimos las 12 una vez por mes y después un salario número 13 que está dividido en dos cuotas, ¿no? El medio aguinaldo ahora en junio y el otro medio aguinaldo en diciembre. Y hay algunos países, déjenme decirles esto, que no solamente tienen un aguinaldo, sino que tienen dos. Por ejemplo, en España tienen 14 sueldos, pero digamos que es un derecho básico que conquistamos los trabajadores, ¿no? Y no depende ni de la buena voluntad del jefe, ni de si tiene o no espalda financiera, porque es algo que es, como decía recién, es un derecho que tenemos. Y bueno, lo que todos queremos saber, ¿cómo se calcula ese aguinaldo? Es muy sencillo, en los primeros 6 meses del año, por lo menos en lo que hace al medio aguinaldo que se paga ahora en junio, se toma el sueldo o la remuneración más alta que se haya percibido por todo concepto. Es decir, suponete que un trabajador en febrero tuvo un sueldo de 50.000 pesos que incluye presentismo, la antigüedad, horas extra. Bueno, el sueldo, la remuneración más alta que se haya tenido, se la divide por 2 y ese es el valor que va a recibir como medio aguinaldo. Pero hay otra cuestión que se tiene en cuenta para hacer el cálculo, que es el tiempo en que se prestó servicios, ¿sí? Por ejemplo, lamentablemente, por ejemplo, las asignaciones familiares no entran como parte del cálculo del aguinaldo. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que está embarazada? Bueno, como recibe en un periodo de tiempo una asignación familiar, ese periodo de tiempo no cuenta como parte del aguinaldo. Y esto es importante por una alerta, un warning que ahora vamos a ver, que tiene que ver con que se toma todo lo que es remunerativo. Y hay un conflicto que hay que tener en cuenta ahora respecto de los trabajadores que fueron suspendidos en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio, porque ahí hay una discusión alrededor de que se lo consideró como un ingreso no remunerativo lo que percibieron. Eso lo vamos a tratar en un ratito, pero digo, para calcular el aguinaldo entonces tiene en cuenta el 50% del salario más alto por todo concepto y el tiempo que se prestó servicios. Por ejemplo, como les decía, alguien que tuvo 50.000 pesos de sueldo, el sueldo más alto, tendría que recibir un aguinaldo de 25.000 pesos. Bueno, ¿cuándo se cobra? Esto es lo que todos queremos saber. Se cobra como máximo el 30 de junio este medio aguinaldo, o sea, como máximo. Y la legislación permite hasta 4 días de demora. Si el empleador tarda más de 4 días después del 30 de junio, debería pagarlo con intereses, porque como les decía, es un derecho nuestro y no se puede financiar el empleador especulando con que te va a pagar el aguinaldo más tarde. Es como atrasarse con el pago de tu salario. Y acá lo que vos decías, Jessy, bueno, hay algunos que lo cobran y otros que no lo cobran. Y los que no lo cobran es porque precisamente no están protegidos por no estar registrados. ¿Quiénes cobran el aguinaldo? Bueno, todos los trabajadores en blanco, privados y del sector público.
Y, por ejemplo, un monotributista que está en blanco, pero sin embargo los monotributistas, muchos incluso trabajan para el Estado en esas relaciones laborales encubiertas como monotributistas y no tienen derecho al aguinaldo. Esto Claro. tiene que ver con el avance de la precariedad, ¿no? Las trabajadoras de casas particulares sí tienen derecho al aguinaldo. Si están Para que se den una registradas dimensión, también. Si están están registradas. registradas. Las que no están registradas, que son alrededor, digo, la mayoría, alrededor del 70%, bueno, ahí los no registrados puede ser que el empleador les pague un aguinaldo, pero ahí precisamente no los registran para no tener que pagar este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, ahí yo quería ya ir al tema de las dudas que empiezan a haber ahora, porque los empresarios empiezan a llorar con que no hay plata, con que no van a poder pagar el aguinaldo. Desde la Unión Industrial Argentina o de la Cámara Argentina de Comercio empezaron a decir que no hay plata, que no lo pueden pagar. Hasta le pidieron al Estado que se haga cargo del aguinaldo con el ATP, con el programa ATP. Y entonces intentan dos vías. Por un lado dicen, bueno, no hay plata, así que como mucho lo vamos a pagar en cuotas. Esto, el Estado ya hizo un primer paso avalando que los empresarios puedan hacer esto, porque a una parte de los trabajadores estatales les van a pagar el salario en cuotas, los que tienen remuneraciones brutas de más de 80.000 pesos, a las remuneraciones más altas. Entonces esto ya es un primer aval que hay que ver cómo termina. Para ver la cuestión del pago en cuotas le consultamos al abogado del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos, a Edgardo Moyano, a ver cuál es la opinión legal sobre esta cuestión. El aguinaldo se denomina salario anual complementario. Es en realidad un derecho que está establecido en la ley de contrato de trabajo, que si bien es una ley que regula la explotación por parte de los empresarios capitalistas del trabajo ajeno, del trabajo de los trabajadores, ha tenido que reconocer una serie de concesiones que son derechos de los trabajadores que han sido conquistados durante años de lucha, como por ejemplo el aguinaldo, que ha sido reconocido como salario anual complementario y que se paga 2 veces al año, o sea, se paga en 2 cuotas. Estas iniciativas de que se pague en cuota de la cuota, a nosotros nos parece completamente inconstitucional porque, insisto, es una remuneración, es un salario más que se paga una vez al año, y es producto de haber prestado tareas el trabajador en beneficio del empresario. No hay ningún motivo para que además demore y establezca el pago en cuotas de, del salario del trabajador, que es el salario con el cual destina para el sustento de su vida. Entonces a nosotros nos parece que es inconstitucional medidas del tipo que atentan contra los derechos de los trabajadores adquiridos, y que deben rechazarse de plano porque no son los trabajadores quienes deben asumir las consecuencias dañinas de la pandemia y de la crisis económica que se está generando con ella en el país. Bueno, Bueno, esto es inconstitucional, dice. Claro, es inconstitucional. Esta es la visión y la opinión de un análisis legal, y desde el punto de vista económico también. ¿Qué significa pagar en cuotas? Bueno, significa que los empresarios están financiando ellos a costa de los salarios de los trabajadores, en definitiva. Esto por un lado. Por otro lado, también empezaron a decir que Daniel Funes de Rioja, de la COPAL, de las alimenticias, empezó a decir también que para los trabajadores suspendidos en el marco de la cuarentena, ese periodo, como entre comillas, no prestaron servicios, no se va a considerar para el pago del aguinaldo. Suspendidos y recibieron rebajas salariales con esas suspensiones, además no quieren reconocerles eso para el cálculo del aguinaldo. En referencia a esto también le consultamos a Edgardo Moyano del CEPROD para su análisis legal. A su vez es particularmente grave la situación en relación al cálculo del aguinaldo para los trabajadores que se encuentran suspendidos sin prestar tareas.
¿Por qué? Porque al establecerse el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue decir, por un lado, que los trabajadores gozarán íntegramente de sus ingresos, aunque estén dispensados de concurrir a sus lugares de trabajo. Sin embargo, después el Ministerio de Trabajo, cuando emitió la resolución que reglamentó la manera en que se desarrollarían las prestaciones de trabajo y cómo se abonarían el salario, estableció que para las situaciones donde el trabajador no pueda concurrir a trabajar o tampoco pueda trabajar desde su casa, gozará íntegramente de sus ingresos, pero dice la resolución del Ministerio de Trabajo como una prestación no remunerativa. Entonces aquí se genera un problema para los trabajadores. ¿Por qué? Porque no se computan para el cálculo de los salarios. Se tiene como no remunerativa, con lo cual no es una suma calculable para el pago del aguinaldo. Esto, desde nuestro punto de vista, es una contradicción que existe entre la resolución del Ministerio de Trabajo, incluso el decreto de- del Gobierno Nacional, porque si la idea es garantizar el ingreso íntegro de los trabajadores, la resolución del Ministerio lo que hace es que se calcule a la baja el monto con el cual se paga el aguinaldo. De ninguna manera pueden establecerse parámetros que impliquen una merma o menguar el aguinaldo de los trabajadores. Desde ese punto de vista también a nosotros nos parece que se trata de una reducción de salarios inconstitucional que debería corregirse en inmediato. Bien, o sea, este aspecto también es inconstitucional, plantea el abogado Edgardo Moyano. Y para ponerles un ejemplo, ir cerrando, por ejemplo, si un trabajador fue suspendido de los 6 meses, de los 6 primeros meses del año, fue suspendido abril, mayo y junio, o sea que hay 3 meses que no les van a considerar como parte del aguinaldo, en lugar de recibir un aguinaldo de 25.000 pesos y su sueldo más alto había sido de 50.000 pesos, va a recibir 12.500 pesos, o sea, la mitad. Eso hay que rechazarlo, como plantea Edgardo, y digo, me parece importante remarcar esto, que el aguinaldo, el SAC, es un derecho adquirido y que las empresas siempre van a buscar argumentos para bajar los salarios, el aguinaldo es parte del salario, y eso hay que rechazarlo. ¿Por qué? Porque cuando las empresas tienen ganancias extraordinarias, no las comparten con los trabajadores. Bueno, cuando esas ganancias bajan o van a pérdida, tampoco debería recaer ese costo en los trabajadores, ¿no? Me parece que esa es la disputa que se abre ahora. Bien, muchas gracias, Lu. Seguimos en Se Tenía que Decir.